para el gobierno de Mauricio Macri seguramente en principio tener una política de derechos humanos y tener un área que se ocupe de esos temas, digamos, no es una prioridad y lo que hemos notado, bueno, yo fui secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Aníbal Ibarra, entonces es un área que ahora como presidenta de la comisión en la legislatura sigo mucho. Y en principio todas las áreas institucionales que tendrían que ocuparse de ese tema están como un poco abandonadas por el gobierno de Macri, por el gobierno del PRO, con menos presupuesto, cuando conseguimos desde la legislatura aprobarles presupuesto, como es el caso del Instituto Espacio para la Memoria o el Parque de la Memoria, después ese presupuesto no se pone en línea y no se ejecuta desde el gobierno, digamos, desde el Poder Ejecutivo. Todos los que militamos hace mucho tiempo en este tema, lo que queremos es que esto se haga un traspasamiento y que empiece a ser un tema de actualidad y que los organismos de derechos humanos no sean solamente aquellos organismos de derechos humanos que lucharan contra la dictadura militar, sino que haya una posición activa sobre las cosas del presente. En este sentido, para nosotros el peor lugar del gobierno de Mauricio Macri es el lugar del autoritarismo y la discriminación hacia los que menos tienen y hacia los jóvenes. No hay ningún lugar, digamos, está pendiente la conformación del Consejo General de Juventud, que es una ley en la Ciudad de Buenos Aires que no existe. En el uso del espacio público los más afectados terminan siendo los jóvenes, porque son, digamos, cuando uno piensa en las rejas, en la persecución y en las políticas de educación pública también vemos que el gobierno de Mauricio Macri tiene, digamos, muchas dificultades de aceptar estos lugares de participación de los jóvenes en la política, en los colegios secundarios. Digamos, me parece que eso es lo que queda como muy evidente en su política. Y el autoritarismo porque vimos así recientemente cómo en vez de generar consensos en el uso del espacio público, pone a la Policía Metropolitana a actuar en situaciones de represión injustificadas. Se hace un corrimiento de lo público como garantía de acceso a un derecho para los ciudadanos y se da mucho más lugar a la ganancia empresaria y al movimiento económico empresarial de derechos que tendrían que estar absolutamente garantizados por el Estado. Eso pasa en la educación, pasa inclusive en la ayuda, en la promoción social, porque se termina dando a ONGs que también están sacando beneficios, ONGs entre comillas, digamos, lo que el Estado tendría que estar garantizando como políticas, pero en la salud también. En la salud es evidente el vaciamiento de los hospitales públicos, el vaciamiento, la baja inversión, la falta de contratación del personal adecuado, el intento de cierre de muchos hospitales que, bueno, a partir de la movilización pública y la denuncia pública se ha podido frenar, pero que esto ha venido pasando en los últimos años repetidamente y públicamente. La falta de inversión y de la falta de contratación del personal necesario. Nos preocupa mucho que hubo leyes que esta legislatura llegó a aprobar, llegó casi a tener en tratamiento y que además ya tienen prácticamente aprobadas, digamos, algunas de ellas están aprobadas a nivel nacional y que Macri terminó frenando y el bloque del PRO terminó frenando en esta legislatura, como fue el caso de la reglamentación del acceso en los casos de aborto no punible, que fue una ley que se aprobó el año pasado con todo el apoyo de toda la oposición y fue de público conocimiento que el jefe de gobierno encima denunció a una mujer que tenía que hacerse una intervención públicamente, fue todo ese desastre, pero además vetó la ley que la legislatura había aprobado. También en el tema del acceso a la fertilización asistida, que ya hay una ley nacional, hay ley en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires no conseguimos que ellos puedan hacer accesible a todas las personas que lo necesitan este tipo de tratamiento. También está el tema de la muerte digna, que es los derechos de las personas en el momento del final de su vida, que también se aprobó a nivel nacional, pero a nivel ciudad no conseguimos aprobar, que son cosas que tienen que ver con nuevos derechos en el tema del acceso a la salud, pero que por una cuestión ideológica el bloque del PRO y Macri frenan. Y también en el tema otro tema sensible es el tema de la producción pública de medicamentos, que para nosotros la verdad que sería una manera de garantizar el acceso a los medicamentos. Fue una ley que él vetó en el 2007. Hay un pequeño laboratorio en la ciudad funcionando, pero desde la legislatura tenemos proyectos de ley para ponerles más recursos, para
poder hacer realmente una política pública de producción de medicamentos, aquellos medicamentos que los laboratorios no quieren producir porque no son rentables, que el Estado los garantice. A nivel nacional se ha avanzado mucho en eso, el Ministerio de Salud lo ha hecho y sin embargo en la ciudad tenemos un freno para poder avanzar en ese tipo de... La verdad que bueno, ha sido un avance que se haya podido elegir las autoridades de las juntas comunales en la última elección del 2011. Esto que a veces el gobierno del PRO quiere mostrar como algo que ellos nos otorgaron a los ciudadanos y ciudadanas porteños, es producto de un amparo judicial que encararon un grupo de vecinos de esta ciudad, que el Tribunal Superior de Justicia finalmente les dio la razón y por eso hubo elecciones, digamos, no hubo elecciones porque el PRO lo decidió, hubo porque hubo una decisión judicial al respecto. Y lo que también desmiente la falta de compromiso del PRO en la descentralización es que también hay un vaciamiento absoluto presupuestario con respecto a las comunas, hay un incumplimiento de cuáles son, digamos, las funciones que debían traspasarse, las competencias que debían traspasarse a las comunas. Hay una demora injustificada de eso. No se ponen en práctica los mecanismos de participación que están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como que todas este tipo de intervenciones en el espacio público digamos, que sean primero competencia de las comunas porque tienen el presupuesto y la capacidad ejecutiva de hacerlo, y después que sean decididas en estos ámbitos de participación como son los consejos consultivos, que están creados por la ley de comunas, que están en nuestra Constitución, porque tenemos una democracia participativa. Es un tipo de democracia que se eligió cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que sin embargo no se está poniendo en práctica. En principio los proyectos que tenemos pendientes son los proyectos que hablamos en salud, porque no abandonamos la idea de que yo, bueno, soy autora de proyectos en el tema de producción pública de medicamentos, en el tema de los casos de aborto no punibles y en el tema de muerte digna, y la verdad que vamos a insistir en que esto pueda ser tratado este año. Me parece que más allá de que es un año electoral no hay que abandonar el trabajo legislativo y tenemos que avanzar en ese sentido. Otra deuda que también tiene que ver con la descentralización es adaptar muchas leyes. Nosotros tenemos varios proyectos de adaptar las leyes marco de la ciudad, digamos, centrales de la ciudad, como es el manejo presupuestario y el manejo financiero del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 70, que es la ley madre de toda la administración presupuestaria y financiera de la ciudad, adaptarla al funcionamiento de las comunas. Eso digamos, queremos que en vez de que ellos terminen haciendo decretos o resoluciones que son inconstitucionales, haya un marco legal claro para cómo debe funcionarse a nivel de centralización en el manejo presupuestario, en las compras, en las contrataciones, en todo lo que tiene que ver con las áreas legales y técnicas, que es como algo que todavía falta, así que vamos a trabajar fuerte en ese tema de la descentralización. El tema de lo electoral, la Ciudad de Buenos Aires sigue sin tener un código electoral. Ahora que hubo realmente transformaciones tan importantes a nivel nacional, estableciendo las PASO, estableciendo el voto a los 16 años, creemos que, en principio, nosotros creemos, porque somos parte del gobierno nacional y del espacio político del gobierno nacional, que hay que adherir a esa ley, a esa reforma y tener, digamos, bastaría con que adhiramos a la ley nacional, que es lo que se invita en las últimas reformas a que todas las provincias hagan, y poder tener un código electoral propio, porque si no siempre estamos en esta incertidumbre en la Ciudad de Buenos Aires de cómo van a ser las elecciones y se termina funcionando al gusto y al placer del gobernante de turno, ¿no? Así que bueno, también vamos a trabajar en esto y bueno, seguir trabajando en los temas de derechos humanos. Hay temas pendientes como, bueno, hacer un archivo en la legislatura de todo lo que pasó durante la dictadura en la Ciudad de Buenos Aires a nivel municipal y a nivel legislativo, y hay muchos temas más, pero bueno, en principio vamos a tratar de ponerle mucho incentivo al tema de la salud, de la descentralización y los temas electorales.